Muy buenas tardes. Un saludo para todos los que han visto estas transmisiones, comenzando con Nacho Jerez, con Francisco Romaldo, con Cristina Carreón, Marisela, Genoveva García, Carlos Saldívar, en fin, tantos exalumnos y amigos con los cuales hemos estado en contacto. Yo les agradezco de antemano su atención. A continuación, quiero decirles que a petición de un paisano con el cual coincidimos en la industrial, voy a tocar el tema, aunque ya lo habíamos hecho, lo repetimos. Creo que nunca es demasiado hablar de las escuelas. Hay en Ciudad Victoria, Tamaulipas, había en Ciudad Victoria de Tamaulipas un internado militar que yo podría decir que fue un antecedente o fue el antecedente más remoto que yo conozco de la educación técnica. La Escuela Industrial Álvaro Obregón, militarizada. Todos los alumnos teníamos nuestro propio Mauser, en realidad funcionando, un arma de verdad, con el cual hacíamos todo tipo de ejercicios militares relacionados con el arma y bueno, también relacionados con nuestra formación física. En la escuela nos levantábamos por la orden girada por el corneta de órdenes y todo se manejaba a través de la corneta, toques militares, llamada de tropa, Diana, 3 de Diana, rancho, etcétera. Entonces todos sabíamos que había que levantarnos, que había que formarse, que había que pasar por las armas, había que hacer inmediatamente reportarse a la fila, porque a las 5:30 ya estaba pasando revistas el director. Y bueno, como cada uno de nosotros formaba parte de un pelotón, cada pelotón tenía su sargento. Él era el que rápidamente determinaba si faltaba alguno y lo reportaba. En un santiamén, el director sabía si alguien había faltado. Acto seguido, había que salir a marchar. Había que aprender el uso de las armas. Y bueno, eran grandes caminatas, eran a paso veloz muchas veces, desde la escuela industrial hasta la salida por la carretera Matamoros y viceversa. Y eso era todos los días. Al regreso había que ducharse, había que prepararse para el siguiente paso, que era el aseo de la escuela. Nos encargábamos de ahorrar la escuela con lo que se pudiera, pero después venía ya lo más interesante, la llamada al almuerzo. Un almuerzo en donde a veces nos tocaba ser meseros, a veces nos tocaba ser lavadores de platos, pero eso se repetía en el almuerzo, en la comida y en la cena. Comidas muy democráticas, pero al fin comidas. Después del almuerzo, llamada para entrar a clase. La mañana era para tomar clases para actividades académicas. Luego venía la comida, llamada a la comida. Luego venía la llamada para entrar a las actividades tecnológicas, a los talleres. Y aquí es donde se pone más importante, porque lo más importante de esa escuela fueron los talleres.
había muchos talleres de carpintería, carrocería, herrería, fundición, curtiduría, zapatería, panadería, imprenta, mecánica automotriz, taller de máquinas y herramientas, curtiduría, en fin, muchos talleres en donde cada uno de nosotros algo aprendimos y algo nos sirvió en la vida. Como resultado de estas actividades de taller, pues yo diría que artesanales o actividades nos permitieran elaborar un sinfín de trabajos mismos que se aprovechaban para que el fin de año montáramos una exposición muy amplia, los salones de clases se convertían en salas de exposición con muy buenos trabajos, magníficos trabajos hechos de parte de todos los talleres. El taller de panadería, por ejemplo, nos surtía del pan que nos servían en los alimentos. El taller de imprenta, ahí se elaboraban todos los documentos que la escuela necesitaba. En fin, había inclusive el taller de zapatería, se hacían zapatos. En el taller de curtiduría se curtían las pieles. En el taller de fundición se fundían las piezas que muchas veces fueron después utilizadas para manufacturar los bancos de las escuelas del estado de Tamaulipas. Yo recuerdo que en el taller de banistería toda la noche estábamos trabajando hasta las 11 de la noche elaborando, manufacturando los bancos que se requerían para todas las escuelas del estado de Tamaulipas. En el taller de fundición se hacían las patas de aluminio o de fierro fundido y en la banistería se complementaba con la parte de madera. Las exposiciones, como les digo, fueron realmente espectaculares, grandiosas. No he vuelto a ver una exposición de esta magnitud. Con todo y que una ocasión vi una exposición de todos los planteles de Getty en el Palacio de los Deportes, que también fue muy interesante ver los productos que se hacían en todos los cebetis de esa época. Pero bueno, siguiendo con la industrial, otro rasgo distintivo de la industrial fue la disciplina. Ahí nos enseñaron a ser disciplinados, nos enseñaron a ser trabajadores, que fue algo importante en nuestras vidas, pero también hubo momentos de diversión. Todos los años, al final del ciclo escolar, en la graduación era un evento en donde asistía toda la sociedad de Victoria, todos los jóvenes, todas las señoritas, porque tenía un atractivo. Después de la ceremonia teníamos baile de graduación con las mejores orquestas. Igual un saludo, Carlos, saludo, con las mejores orquestas que había en esa época en la República. ¿Cómo era posible que tuviéramos o pudiéramos bailar al compás de esas orquestas como Pablo Beltrán, Carlos Campos, Acerina, en fin, un montón de orquestas de primer nivel, por una razón muy sencilla, porque el director lograba que todos estuviéramos de acuerdo en donar toda la participación que nos lleva el gobierno, una participación mensual que nos da el gobierno que se conocía con el nombre de PRE, y con eso pues, se juntaba una cantidad muy considerable y con eso se pagaban las orquestas que venían desde la Ciudad de México. Con otra característica, los bailes que se hacían en la industrial eran gratuitos. Todo el mundo iba a bailar, los jóvenes de la época ya sabían que había que aprovechar la presencia de esas orquestas para ir a bailar, para ir a pasarla de la mejor manera. A mí me parece que esas son a grandes rasgos, pues lo que pudiéramos decir de la escuela industrial. Otro detalle fue que, por ejemplo, en los desfiles nosotros siempre nos distinguíamos
porque había uniformidad en la marcha, uniformidad, todos vestidos de militares, uniformidad, con cuarteleras, con el uniforme clásico del ejército. Y bueno, era todo un espectáculo verlos, que cuando nos venían a desfilar todo el mundo se quedaba asombrado por la uniformidad en el desfile. Otro detalle es que cuando llegaba la fecha de los niños héroes, hacíamos un disparo con salva en el monumento de los niños héroes, pero todos debíamos de disparar al mismo tiempo. Hay de aquel que se adelantara o se retrasara, te escuchaba un solo disparo de salva. Y eso, bueno, también nos hacía diferentes. Yo creo que estas, a grandes rasgos, es lo que podemos decir de la escuela industrial.